Amén. Ya, vamos a continuar con este tema entonces que hemos estado viendo sobre el catolicismo, cómo se infiltra en la iglesia, o más que se infiltra en realidad, cómo ha engañado a gente que se ha convertido al catolicismo habiendo estado en la iglesia evangélica. ¿Ya? Ya vimos, ¿cierto?, el tema que estamos viendo sobre la sola escritura. Sí, hermano, estoy haciendo una, ¿cómo se llama?, grabación, pero no desde Zoom, sino desde el celular. Y vamos a retomar donde habíamos quedado. Y hay un tema importante que, por ejemplo, siempre estos cuestionamientos o esta corriente que está en este último año más de moda, o en estos últimos 8 meses, ¿cierto? ¿Por qué un evangélico cree que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, justamente nosotros vimos esos 3 puntos, que yo creo que todo se tiene que basar en la fe, y vamos a explicar un poco esto para contradecir algunos argumentos. Primero, la fe experimental. En Hechos 17, 10 al 12, nosotros vimos que los creyentes de Berea eran más nobles que los otros, ¿cierto? Y ellos corroboraban en las Escrituras si estas cosas, no solo las que decía Pablo, sino las que estaban experimentando a través del Evangelio del Reino que predicaba Pablo. Nosotros vimos de que Pablo predicaba el Evangelio del Reino. Él dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, de que no es fundado su fe con vana palabrería o con palabra de hombre, sino con demostración del poder de Dios o con demostración del poder del Espíritu Santo. También dice de que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces vemos de que lo que Pablo predicaba, ¿cierto?, más los ejemplos que vemos en Hechos, ¿cierto?, era el poder de Dios. Entonces, una de las bases para creer de que la Biblia es la palabra de Dios es la fe experimental que yo he vivido, que lo que está en las Escrituras, ¿cierto?, es lo que yo viví en el momento de mi conversión, de mi salvación, y lo que experimento cada día de parte de Dios. Se ratifica, se fundamenta en las Escrituras porque es la palabra del mismo Dios que está obrando en mí y que está dentro de mi vida. ¿Ya? Segundo, vimos de que es una fe en la soberanía divina. ¿Cierto? Entonces, yo por mi fe experimental, pero además tengo una creencia en la fe en la soberanía divina. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los argumentos que usan ellos es decir, ya, ¿por qué crees que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? ¿Por qué? Entonces, muchas veces uno trata de usar los argumentos históricos de que quién formó el canon. Entonces, ellos se basan en que la Iglesia católica, ¿cierto?, ellos son los que decidieron, ¿cierto?, de que esos libros son inspirados por Dios, porque Dios les dio a ellos, ¿cierto?, la tarea y la autoridad, ¿cierto?, de decidir cuáles son los libros del canon. Entonces, aquí hay un tema una línea bien delgada y preocupante, en el sentido de que ellos se jactan de que el magisterio de su Iglesia católica, cuando hablo del magisterio, ellos lo llevan al extremo no solamente de enseñar las Escrituras, sino de ser un vicario de las palabras de Dios aquí y ahora. Por lo tanto, las tradiciones, lo que se enseña verbalmente, ¿cierto?, ellos también, ¿cierto?, son pregoneros o guardianes de estos dogmas, ¿cierto?, dogmas católicos, que también toman como palabra de Dios y como revelación irrefutable, incluso de las mismas Escrituras, y de que cosas que ellos mismos dicen que están ajenas a las Escrituras. Entonces nos encontramos con un problema, porque para ellos basarse, esa autoridad que tienen, se basan en la Escritura. Entonces llega a ser hasta ridículo. O sea, ya, yo como iglesia tengo la autoridad, tengo igual autoridad que la palabra de Dios, ¿cierto? Aunque ellos dicen, o ellos en la práctica, ¿cierto?, ellos tratan de ejecutar una autoridad mayor a la Escritura, pero lo que dicen o lo que profesan es que tiene una autoridad igual, ¿ya?
tengo una autoridad igual a la Escritura, ¿cierto? Porque la Escritura me da esa autoridad cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿cierto?, de que sobre esta roca será fundada la iglesia y yo voy a estar con vosotros, etcétera, etcétera, a ser discípulos. Entonces sacan todos esos textos bíblicos creyendo, obviamente, en la continuidad de Pedro y que esa continuidad son los papas. Entonces llega a ser ridículo porque a mí no me puede dar alguien autoridad, ¿cierto?, que tiene la misma autoridad que yo. ¿Con qué autoridad me va a investir? ¿Cierto? ¿Cómo yo voy a tener autoridad si alguien no me la da? ¿Cierto? Entonces, si la Escritura tiene la misma autoridad que yo, ¿cómo la Escritura me va a dar autoridad sobre la misma Escritura? No. Entonces, para que alguien me dé autoridad, por eso que Jesús fue enviado por el Padre, y Él como hombre dice, el Padre mayor es que yo. Por eso que Él se sujeta al Padre. Y Él envía a la iglesia, sí, pero la envía porque Jesús tiene más autoridad. Y delega esa autoridad. No toda la autoridad de Jesús como Dios, sino delega la autoridad en una misión específica que tiene que ver con su obra en la tierra con respecto al hombre, en ciertos parámetros. Porque hay cosas que el hombre no puede hacer que solo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso que cuando Jesús les da la autoridad es condicional. Dice, Él después sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice no hagan nada, aunque ya tenían la autoridad, sino tienen que esperar a ser investidos de la unción del Espíritu Santo. Entonces nos encontramos de que esa autoridad, ¿cierto?, es condicionada a la parte espiritual, a la parte sobrenatural más importante que solo puede hacer Dios, el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, el segundo punto, volviendo. El segundo punto es la fe en la soberanía de Dios. Nosotros vemos, ¿cierto?, de que yo tengo que tener fe en la soberanía de Dios, porque ellos dicen, bueno, ¿cómo tú sabes que son estos 27 libros y no son 25, o no son 24, o no hay más libros, ¿cierto?, etcétera, etcétera? Y ahí entra la fe en la soberanía de Dios, que si Dios se ha hecho presente en mí, me ha salvado, porque a mí nadie me va a demostrar, ¿cierto?, que este canon es real, ¿cierto?, completamente, cada libro, etcétera, etcétera, con años, con fechas, con concilios, para que yo me pueda salvar. Es una obra sobrenatural de Dios la que me salva y la que me convierte. Pero esa obra sobrenatural está basada en las Escrituras, ¿ya?, en las Escrituras que cuentan desde Génesis a Apocalipsis. Entonces ahí es donde yo, cuando entro al cuerpo de Cristo, y el cuerpo real de Cristo, que no es la Iglesia Católica, ya vamos a verlo, que no es la Iglesia Católica, toma, ¿cierto?, estos libros de Génesis hasta Apocalipsis, y esta es la palabra de Dios, que Dios respalda con su poder. Entonces yo creo en la soberanía de Dios, que no faltó ningún libro y no sobró ningún libro, independientemente de qué personas estuvieron involucradas en la formación del canon. Y esa es la fe en la soberanía de Dios. Ya. Entonces, el último punto es el testimonio que Dios ha dado a este libro que está compuesto de Génesis a Apocalipsis, sin los libros apócrifos, el testimonio que Dios ha dado a través de lo que ha provocado en el mundo y de lo que ha provocado las personas que han depositado su fe en este libro. Amén. Entonces, ese testimonio, esa veracidad que Dios da, porque miren, hermanos, si esto no fuese palabra de Dios y hubiese un libro de más, hubiese algo que no fuese palabra de Dios aquí en las Escrituras, la genealogía, todas esas cosas, Dios no daría testimonio de este libro completo. Entonces ellos tratan de convencer a los evangélicos, ¿cierto?, que no necesitan, ¿cierto?, o que es irracional poner su fe en este libro de Génesis Apocalipsis, porque es irracional, etcétera, etcétera, pero sí demandan esa fe en la iglesia. ¿Ya? Y la Biblia no nos manda a poner nuestra fe en la iglesia, sino nos demanda poner nuestra fe en la persona de Jesús y en la función de Él a través del Espíritu Santo. Después vamos a hablar de los conceptos de iglesia que tiene la Iglesia Católica y de los conceptos de iglesia bíblicos.
¿Ya? Bueno, ¿tienen alguna duda con eso? Ya, el testimonio que las mismas escrituras dan, por lo menos son tres, quizás hay más. Primero, el testimonio histórico-científico que tiene este libro, que fue escrito desde que se empezó a escribir hasta el término, por lo menos por 1500 años, ¿cierto? Tiene concordancia histórica, incluso muchos descubrimientos científicos que se han hecho ya han estado mencionados en las escrituras. Además, tenemos, ¿cierto?, que hay más de 4000 manuscritos sobre este libro. Y muchas veces ponemos más confianza en otros hechos históricos donde hay 2 manuscritos, o 1, o 3, que fácilmente pudieron ser adulterados, que fácilmente pueden ser una copia que alguien tergiversó, ¿cierto? Y en eso ponemos más confianza que en las escrituras, que tienen muchos más manuscritos que respaldan que son fidedignos de quien dicen ser escritos y que fueron inspirados por Dios. Ahora, nos encontramos también con el efecto que ha tenido la Biblia como libro en el mundo, independientemente de los que han creído en él o no, ¿cierto? De el efecto que ha tenido en el mundo entero la Biblia, ¿ya? Las naciones que han basado sus leyes en las Escrituras o sus constituciones en las Escrituras es una gran mayoría, por lo menos en el occidente, ¿cierto? Y las naciones que están en decadencia, justamente, si uno hiciera una revisión histórica, serían las que han dejado los principios y los valores bíblicos. ¿Amén? Entonces vemos ese testimonio que lo ha dado el mismo Dios, ¿cierto? Pero todo esto viene por una revelación sobrenatural. La revelación sobrenatural de que de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el argumento que toman ellos también? Por ejemplo, ustedes tienen un versículo donde habla, o se llama un pasaje donde habla cuando el Señor Jesucristo les hace una pregunta a sus apóstoles. ¿Quién dicen las personas que soy? Uno es Elías, uno Juan el Bautista, uno alguno de los profetas. ¿Y quién decís vosotros que sois? Que soy. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, ¿cierto? Porque, ¿cierto?, esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ellos toman eso, entre otras cosas más, como argumento para decir de que el creer en la Escritura es una revelación, pero que Dios solamente le da a la Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica es la que la transmite. Ahora bien, ¿realmente fue una tradición lo que el Padre le reveló a Pedro? ¿No es lo que dicen las Escrituras? Jesús vino a revelar las Escrituras, hermano. Jesús vino a revelar la verdad de las Escrituras. Jesús vino a cumplir la Escritura. Dice, ni una tilde ni una jota pasará. Entonces, no son las Escrituras, no dice el mismo Jesús cuando dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo se llama? Al punto que voy, de que ese pasaje, como todos los pasajes que la Iglesia Católica toma de las Escrituras, o su gran mayoría, están mal interpretados. La revelación que el Padre le dio, ¿cierto?, a Pedro, estaba basada en la Escritura, obviamente del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, miren, nosotros vimos de que todo hecho importante divino, Dios lo registra de una manera escrita. Tarde que temprano. Si el testimonio de la ley, que fue Dios se encargó de dejarlo escrito, los misterios de su creación, de Génesis a Abraham, porque ese libro de Génesis fue escrito por Moisés, ¿cierto? Y fue inspirado por Dios para que él escribiera todo lo que había pasado. Entonces, si Dios en esos hechos, como la ley, etcétera, etcétera, y todas las cosas que hizo, ¿cierto?, las dejó escritas con tanto detalle y con inspiración divina, ¿cuánto más no iba a dejar escrito,
¿cierto? La venida de su Hijo Jesucristo, las enseñanzas de su Hijo Jesucristo, la obra de su Hijo Jesucristo y la continuación de su obra por medio del Espíritu Santo, los fundamentos de la iglesia. Entonces incluso la misma historia bíblica, ¿cierto? O el mismo, ¿cómo podríamos decir? El mismo ciclo bíblico nos hace ver de que Jesús iba, o que Dios, por medio de su Espíritu Santo, iba a dejar escritos inspirados por Él. Y los dejó. Y esa es la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. ¿Ya? No faltan ni sobran libros, y ahí entra la fe en la soberanía de Dios, y la revelación sobrenatural de Dios, de que esta es la palabra de Dios. Amén. Ya. Entonces, nos encontramos con esos 3 puntos. Vamos a ver algunos otros puntos. Primero, en Isaías 8:20, ¿cierto? En el Antiguo Testamento dice claramente: a la ley y al testimonio. Si es fuera de esto, no les ha amanecido. Entonces, permiso, hijo. Entonces dice, a la ley y al testimonio. Si fuera de esto, es decir que no les ha amanecido. Entonces, alguien puede, argumentar, pero eso es la ley del antiguo pacto. Entonces, hermanos míos, el tema que uno va es que Dios ha dejado escritura y se ha basado en esa escritura para que su pueblo no se desvíe ni a derecha ni izquierda. Por eso que en Isaías dice, a la ley y al testimonio. Si es más de esto, no les ha amanecido. Y cuando habla del testimonio, habla de escrito, no habla de la tradición oral que dicen ellos, por lo menos en el antiguo pacto. Está hablando de la escritura. ¿Cuánto más delicadamente en el Señor Jesucristo? Hebreos dice de que si fue tan importante lo que Dios entregó la ley por medio de ángeles, ¿cierto? Si fue tan importante, ¿cierto? Y toda desobediencia fue castigada, ¿cuánto más lo que ha hablado el mismo Dios por medio de su Hijo Jesucristo? Entonces, ¿cuánto más delicado? ¿Cuánta más necesidad de algo escrito, de un canon? ¿Cierto? Porque ¿quién juzga a la Iglesia Católica que está interpretando bien o no las Escrituras? Porque ni aún ellos se dejan corregir por las mismas Escrituras. Por ejemplo, las mismas Escrituras, ¿cierto?, botan por la borda su interpretación de que Jesús le dio a Pedro las llaves del reino, o que Jesús puso a Pedro como, ¿cierto?, el primer papa. Aunque no tenga, ¿cierto?, el nombre papa y todo lo demás. Estoy hablando de el lugar de jefe y autoridad máxima de toda la iglesia de Jesucristo, como un vicario de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, hermanos. Dice, Él hablará de lo mío. No, Pedro, no tú vas a hablar de lo mío. A ti te revelaré todas las cosas. Y todo lo que tú digas va a ser lo que yo diré. No, eso lo dice el Espíritu Santo. Entonces, las mismas Escrituras echan por la borda ese tipo de interpretaciones, por ejemplo. Entre otras muchas más. Entonces, ni siquiera se dejan corregir por las Escrituras. O sea, lo que yo interpreté, eso es, y ni aún la misma Escritura me puede contradecir, porque Jesús me dio autoridad a mí, como institución, para decir que es verdad y que no. Y no es así. En las Escrituras dice de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero también dice de que la iglesia es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, para poder ser columna y baluarte de la verdad, que no quiere decir de que yo soy la verdad y que lo que diga la iglesia es y lo que no diga no es, ¿cierto?, sino que dice columna, que sostiene, baluarte, que es un estandarte. O sea,
Somos los que mostramos la verdad, y la verdad es una persona, es Jesús. Y Jesús dice que la palabra de Dios es verdad. Y esa palabra de Dios es la Biblia. No somos nosotros los que decidimos, somos los que expresamos, los que manifestamos. Amén. Pero para eso primero se tiene que cumplir que somos casa de Dios. Y hay condiciones para ser casa de Dios, para que Dios habite en medio de nosotros. Y no es un templo donde tengo la hostia, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En el Santísimo, y es porque está ahí Cristo. No, ser casa de Dios significa las condiciones para que Dios habite dentro de nosotros. El mismo Jesús dijo: el que guardare mis mandamientos, vendré yo y mi Padre y haremos morada con él. Hay requisitos, ser obedientes a la palabra de Dios. Pero hay muchas, si yo no obedezco lo que dice la Biblia, ¿cómo va a habitar Dios en mí? ¿Cómo voy a ser iglesia? Y hay muchas cosas en la Iglesia Católica que no son bíblicas, la mayoría. Una cosa es, muchas veces cuando uno los confronta, dicen, pero lo otro es cómo se practica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Tenemos algunos hechos un poco históricos que no voy a ahondar mucho en eso, sino voy a hablar un poquito. Por ejemplo, Josefo es un historiador judío del primer siglo por lo menos, ¿ya? Y que él nombra, ¿cierto?, parte de la historia de los judíos, nombra, ¿cómo se llama?, a Jesús, ¿cierto?, y algunas otras cosas. Entre ellas, ¿cierto?, él nombra y dice de que el canon de las Escrituras, ¿cierto?, más o menos en los tiempos del Señor Jesucristo, ya estaba bien conformado. Porque una de las tesis que hay, ¿cierto?, es de que el canon todavía no estaba bien conformado hasta después de la muerte del Señor Jesucristo y mucho después del año 70. Por lo menos el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, nos encontramos, ¿cierto?, de que históricamente, ¿cierto?, vemos de que sí estaba conformado. El mismo Señor Jesucristo confirma eso cuando habla de la ley, los profetas y los salmos. ¿Ya? Ahora, nos encontramos con Filón de Alejandría, ¿cierto?, que también habla de las leyes, los oráculos de Dios y los salmos, ¿cierto? Y en sus escritos históricos también nombra a estos libros como canon del Antiguo Testamento. Por lo tanto, vemos de que ya el pueblo judío tenía un canon conformado del Antiguo Testamento, donde no estaban los libros apócrifos. ¿Ya? Ahora, nos encontramos también con otra prueba de que las citas en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, los citan como escritura. Jesús no menciona que faltan libros en la escritura, porque, miren, si no estuviese listo el canon en los tiempos de Jesús, ¿no hubiese sido algo que Jesús hubiese reprochado o hubiese corregido muy tajantemente? Ustedes no tienen toda la palabra de Dios porque el libro tanto está fuera, ¿cómo se llama? El libro tanto que no lo han puesto, etcétera, etcétera. Obviamente que hubiese sido una prioridad para Jesús establecer el canon y las escrituras. ¿Ya? Entonces, nos encontramos con esos hechos históricos. También nos encontramos, ¿cierto?, que a mediados del segundo siglo, ¿cierto?, nos encontramos menciones históricas, ¿cierto?, de los discípulos, o por lo menos de uno de los discípulos de Juan, ¿cierto?, que por los católicos es considerado el segundo papa, ¿cierto?, y por otros nos encontramos menciones históricas de obispos después del año 70, ¿cierto?, que mencionan por lo menos que ya sabían que habían 22 libros inspirados por el Espíritu Santo. 22 de los 27. Los libros, ¿cierto?, que no se mencionaban era Segunda de Pedro, Judas, Santiago, Segunda y Tercera de Juan, los cuales obviamente fueron discutidos después, principalmente
porque habían dudas de la corroboración si realmente habían sido escritos por Juan o escritos por Pedro. Posteriormente sí se pudo comprobar y llegar a la conclusión que habían sido escritos por ellos, y se sumaron al canon. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, con algunos hechos históricos que nos muestran de que por lo menos son mencionados, ¿cierto?, estos libros de las Escrituras antes de la formación del canon, ¿cierto? Y cuando se habla de esto, se habla de que, aunque no había un libro como Biblia, ¿cierto?, un libro así como este, porque no había imprenta, ¿cierto?, pero sí hay menciones, ¿cierto?, extrabíblicas, de que ya se sabía de que los escritos del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, el Apocalipsis, los Evangelios, también hay menciones históricas, ¿cierto?, de que hablan en el siglo II, ¿cierto? Ya habían menciones, por ejemplo, de estos 22 libros, como les decía, que son mencionados o son citados más de 1000 veces por el obispo Lyon. Y también nos encontramos con Justino Mártir, que menciona que 4 partes de como un gran evangelio, que se cree que son los 4 evangelios. Y eso es en el siglo II. Hablamos después del año 100. También nos encontramos con otras menciones que nombran Primera de Juan, Primera de Pedro, Apocalipsis y algunas cartas de Pablo como libros inspirados por Dios y son citados en sus escritos. Entonces, vemos de que extrabíblicamente, aunque no es mi interés probarlo extrabíblicamente, pero extrabíblicamente nos encontramos de que ya la Iglesia reconocía de que habían escritos inspirados y que esa era la autoridad máxima. Obviamente no había un libro como este, pero sí decían, ¿sabes qué? Están las cartas de Pablo escritas a Corinto, a Gálatas, no sé a qué, está la primera carta de Juan, etcétera, etcétera, las cuales nosotros sabemos que son inspiradas por Dios. Quizás no las tenemos acá, porque están quizás con tal iglesia, etcétera, etcétera, pero sabemos de que esa carta es inspirada por Dios. Sabemos que hay escritos de los evangelios de las enseñanzas de Jesús y reconocemos que son inspiradas por Dios. Ahora, nosotros ya vimos también de que en la misma escritura nos encontramos con citas entre escritos de diferentes apóstoles que se refieren a ellos como inspirados por Dios. Por ejemplo, por ejemplo, nos encontramos en 2 de Pedro 3:16, ¿cierto?, que Pedro habla sobre Pablo. Dice de que sus epístolas las junta. Dice de que las cartas de Pablo son difíciles de entender, como muchos indoctos tuercen, así como tuercen las otras escrituras. Hablando de las escrituras de la palabra de Dios. Entonces junta, y él mismo reconoce que los escritos de Pablo son inspirados por Dios. Ahora, como ya vimos, ¿cierto?, Pablo cita en 1 Timoteo 5:18 un texto de Lucas 10:17. Entonces, es muy probable de que Pablo por lo menos haya manejado el Evangelio de Lucas, ya que andaba justamente con Lucas, ¿cierto?, el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. ¿Ya? Entonces, todo esto, hermanos, se basa en la fe. No en la fe en la Iglesia Católica, sino en la fe en Jesucristo. No se dejen avergonzar. Es preferible quedar avergonzado, quedar como ignorante, quedar como fanático, pero no apostatar de Jesús. ¿Amén? Ya, nos encontramos, ¿cierto?, con otro aspecto que también quiero mencionar sobre la sola escritura, de Martín Lutero, ¿cierto?, y del protestantismo. Y voy a mencionar esto y después lo voy a aclarar. Martín Lutero, ¿cierto?, fue declarado oficialmente hereje en el Concilio de Worms. A él se le hizo
o cierto, se le dio la oportunidad de retractarse, pero él no se retractó, sino que dijo que él no se retractaba de creer en la Escritura. Y uno de los soles, porque hay muchos soles, ¿cierto?, que nacen de esta reforma, ¿cierto?, es justamente la sola Escritura. Martín Lutero se dio cuenta de que había muchas cosas que practicaba la Iglesia Católica y que enseñaba la Iglesia Católica, de la cual él era parte, porque él era un monje, que no estaban en la Escritura, que contradecían la Escritura. Por eso que él se afirmó, no, solo Escritura. ¿Ya? Y así hay otros soles. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, solo la gloria a Dios, solo la salvación es por Cristo, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora, voy a otro punto, que creo que es el más relevante. Voy al punto de que nosotros no somos protestantes, porque yo no estoy protestando nada. Por lo menos, mi vida no gira en torno a la Iglesia Católica, ni tratar de atacarla, ni de perseguirla, ni de demostrar que no son la Iglesia verdadera. Estamos haciendo este estudio por causa de que ellos están infiltrándose, principalmente los jóvenes cristianos, para cambiarlos de bando, entre comillas. Entonces, lo que yo estoy haciendo es poniendo un fundamento, porque como están las redes sociales, en algún momento vamos a escuchar de esto, vamos a escuchar estos argumentos, y la idea es que ya haya un fundamento. Aunque yo creo que un verdadero cristiano, aunque no haya escuchado este estudio, ¿cierto?, que creo que hay otros muchos que son más completos que el que estamos viendo, ¿cierto?, que aunque no haya escuchado, pero si tiene su fe fundamentada en la persona de Jesús, no se va a cambiar al catolicismo. ¿Ya? Pero cuando no tenemos el fundamento firme, somos movidos, como dice la Escritura, de todo viento de doctrina. ¿Ya? Entonces, nosotros no somos protestantes, somos cristianos, somos discípulos de Jesús, no somos discípulos de la Iglesia Católica. ¿Ya? La Iglesia Católica se adjudica la historia de la sucesión de la Iglesia de Cristo y se la adjudica patudamente, ¿cierto? No, es que este fue el que la Iglesia históricamente, ¿cómo se llama?, reconoció como el sucesor de Pedro, pese a que no dice ahí que es el sucesor de Pedro, ¿cierto? Y después este fue el sucesor de él. Entonces vemos de que no hay una sucesión apostólica. Obviamente hay nombramientos de obispos, pero por un tema de administración, por un tema del cuidado del rebaño, como dice Pablo, ¿cierto? Obviamente, pero no eran los únicos obispos. Había muchos obispos. Pablo puso muchos obispos, y todos los apóstoles deben haber puesto muchos. Pero ellos se toman de uno para decir que es sucesor de Pedro, porque hay ciertos escritos históricos que les fueron a consultar ciertos problemas y ciertas problemáticas para poder solucionarlas. Pero eso no quiere decir de que él era el obispo reconocido por toda la iglesia como el jefe de la iglesia. Hijo, después vamos a bailar el baile del bulldozer, ¿verdad? Sino que simplemente fue un obispo que tuvo que solucionar algunos problemas. ¿Cómo se llama? Especialmente hay un escrito que habla de que la iglesia de Corinto fue, muchos años después, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, recurrió a este obispo que ellos dicen que es, ¿cierto?, el tercer papa, para solucionar un problema que había, ¿cómo se llama?, en su iglesia. Entonces dicen, ellos reconocieron que era el obispo de toda la iglesia, que ellos dicen que es la iglesia católica, pero simplemente una consulta a un obispo de la iglesia, que obviamente tenía autoridad eclesiástica, ¿cierto?, para poder solucionar estos problemas. Pero si esos obispos, sea quien sea, hermano, dijera algo en contra de lo que está escrito, sea anatema. Miren, Pablo lo dice claramente. Pablo dice, si yo o un ángel de Dios o cualquier otro les viniera a predicar un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y ahí se va a la borda la infalibilidad de la iglesia.
Porque ellos dicen, porque, miren, llega a ser incluso hasta, ¿cómo se llama? El ridículo, o sea, ya. O sea, esto, ellos dicen, es palabra inspirada por Dios, pero no la tratan como palabra inspirada por Dios, porque sobre esto está su interpretación de la Escritura. Y eso es el dogma, eso es lo que manda, ¿cierto? Lo que dice la Iglesia Católica que es, porque la misma Biblia les da autoridad a ellos para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cierto? Que ellos piden, ¿cierto? Y dicen de que tienen infalibilidad, o sea, que no pueden fallar, porque Jesús les prometió que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, según ellos, solo con la Iglesia Católica, ¿cierto? Y que los iba a guiar a toda verdad. Por lo tanto, independientemente de lo corruptible que pueden ser, ¿cierto? Los que estén en la Iglesia Católica, el Espíritu Santo se iba a encargar de que siguieran hablando la verdad y de que fuesen infalibles. Sin embargo, la Escritura no dice eso. El que es infalible es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad. La Iglesia es baluarte de la verdad, columna, la sostiene. No en el sentido de que la verdad depende de la Iglesia. Ojo. Sino que nos encontramos, ¿cierto?, que la palabra de Dios es infalible. Y creyendo en la soberanía de Dios, ¿cierto?, y en lo que Dios ha dado testimonio, que la Biblia está sobre cualquier autoridad, porque es palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios. Es diferente creer a que la Biblia es un libro que contiene palabra de Dios, a que es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, con esta infalibilidad de la Iglesia, que ellos, ¿cierto?, piden, ¿cierto?, o demandan que los creyentes crean en la infalibilidad de la Iglesia Católica y dicen, ahí sí usan la fe y la subjetividad, ¿cierto? No, pero es que tienen que creer porque Jesús nos prometió que el Espíritu Santo nos iba a dar toda la verdad y que se iba a encargar de que nosotros fuésemos la verdad aquí en la tierra, ¿cierto? Y Él se encarga de que seamos infalibles y que no nos equivoquemos, independientemente que las cosas que enseñan y muchos de sus dogmas contradicen las mismas Escrituras. Entonces ahí sí piden fe, pero cuestionan nuestra fe en las Escrituras. Pero ellos piden esa misma fe para la Iglesia, basándose en las Escrituras, mal interpretadas, obviamente. Entonces nos encontramos con ese problema. La Biblia es la palabra de Dios, y yo tengo que creer en la soberanía de Dios. El mismo Pablo dice, si yo les viniere predicando otro evangelio, sea yo mismo anatema. ¿Por qué? Porque él les dio testimonio de lo que había recibido de Cristo. O sea, él mismo dice, si yo les predico otra cosa, él dice, yo no vine con sabiduría humana, sino solamente sabiendo que a Cristo crucificado. Por eso que puso fundamento. Entonces, ya estando este libro escrito, sabiendo que es inspirado por Dios, nosotros creemos por fe en el poder de Dios que ha cambiado nuestras vidas, ¿cierto? De la experiencia personal que hemos tenido con Jesucristo, que creo que eso es el testimonio más importante, la revelación que nos da el Espíritu Santo de que esto es la palabra de Dios, porque eso es una revelación espiritual, ¿cierto? También, por ejemplo, en la fe en la soberanía de Dios, de que este libro, independientemente del concilio, etcétera, etcétera, este libro es la palabra de Dios porque creemos en la soberanía, que ni una tilde ni una jota falta, ni sobra, ¿verdad? Y también en el testimonio que podemos ver por medio de la historia que el libro ha tenido. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, con las Escrituras, que necesitamos nosotros afirmarnos, porque cuando la Iglesia se escapa de lo que está escrito, el Espíritu Santo deja de obrar. Por eso que les dije al principio en el otro video, ¿cierto?,
Les dije al principio, ¿cierto?, de que los testigos presenciales de Jesucristo, primero son los apóstoles del Cordero, por lo menos 500 que Jesús se les apareció después de resucitado, y principalmente los 120, los cuales estaban estos 12, ¿cierto? Los 120 que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Después mucha gente más fue bautizada en el Espíritu Santo. Nosotros vemos de que los apóstoles no se quedaban tranquilos si los creyentes no eran bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, vemos de que estos primeros fueron testigos oculares y oidores de las enseñanzas de Jesús. Y ese testimonio, ¿cierto?, a mí no me lo puede dar la Iglesia Católica. Porque yo le digo, bueno, ¿y por qué? No, porque nosotros, por medio de la historia, hemos investigado. No. Estos escritos, que fueron escritos por ellos, o los que estuvieron en contacto con Jesús, o como Lucas, ¿cierto?, que investigó el tema porque dice de que él investigó diligentemente, ¿cierto? Nosotros tenemos testimonio de que estos escritos han sido de los testigos de Jesús, que no solamente son los 12. ¿Ya? Y el Espíritu Santo principalmente nos da testimonio de eso. Y esa es la revelación que nosotros tenemos que buscar. Porque si no la tenemos, vamos a ser fácilmente movidos de cualquier otra doctrina. No vamos a hablar de las herejías de la Iglesia Católica, que son muchas. ¿Ya? Sino vamos a hablar, solamente me estoy enfocando en la sola Escritura. Vamos a repasar lo que vimos al principio en el capítulo anterior. La tradición oral. Ellos llaman a tradición oral a un conjunto de cosas, ¿cierto?, que habla de que la palabra de Dios se enseña oralmente, ¿cierto?, y de que Dios habla por medio de la Iglesia como palabra inspirada de Dios, ¿cierto?, a la misma altura que la Escritura. Pero lo que no entendemos o lo que no entienden de que lo que ellos malentienden como tradición oral, que realmente es la predicación de la palabra de Dios, siempre fue basado en un escrito. Jesús basó su ministerio en los escritos del Antiguo Testamento. Los apóstoles basaron su predicación en demostrar que Jesús era el Mesías según las Escrituras. Nosotros nos encontramos con esas Escrituras. Pablo, incluso hablándole a los gentiles, menciona el cumplimiento de las Escrituras. Y así sucesivamente. Entonces, nos damos cuenta de que siempre había una base para Dios, porque esta es la forma de actuar de Dios, de la Escritura. Y iba a dejar a hombres corruptos, ¿cierto? Algo tan delicado, si no lo dejó, si no lo dejó anteriormente. Es que ahora está la unción del Espíritu Santo, sí. Jesús no era el ungido. ¿Por qué basó todo su ministerio en las Escrituras? Es que él estaba predicando a los judíos. Bueno, ¿y no fueron sus discípulos apóstoles? Que ya fueron más que el pueblo judío, más que solo un pueblo judío, porque los hizo iglesia. Y no dice que les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. ¿En qué se basaron las enseñanzas de Jesús? En las Escrituras. El mismo Jesús lo hizo. ¿Por qué supuestamente la iglesia no debe hacerlo? Los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios, por el encuentro personal que yo he tenido con Jesucristo. Y Él me ha revelado que la Biblia es su palabra, que no falta ni una X ni una Y. Por lo que he experimentado en Cristo, no por el texto X ni por el texto X, sino por lo que he experimentado con Él, que esto da testimonio de eso, y por la soberanía de Dios, que sé que mi Dios, que me salvó, que me pasó de las tinieblas a la luz, no va a dar testimonio de algo que está falseado. Porque, como dice aquí mismo en la Escritura, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Amén. Dios es completa verdad, no es a medias. Entonces, nos encontramos aquí
que con esta tradición oral, que es mal entendida por la Iglesia Católica, pero nos encontramos con esta oralidad, ¿cierto?, de predicar, que después Dios se encargó de que quedara escrito, y eso es inspirado por Dios. Amén. No falta ni sobra. Seguramente Pablo debe haber escrito más cartas, ¿cierto? Hay una carta que es mencionada en las Escrituras que no está aquí, por ejemplo, la carta de la iglesia de la Odisea, por ejemplo. Cuando dice, ustedes lean la carta que les escribí a los de la Odisea y que ellos lean la carta que les estoy escribiendo a ustedes. Pero esa carta no está acá. Uno dice, falta, hay que encontrarla, entonces está incompleta. No, no falta ni sobra. Y esa es la diferencia entre el cuerpo de Cristo y las religiones. Porque nosotros creemos en la soberanía de Dios y en la revelación que nos da Dios. Y aquí es un tema importante porque vamos a chocar con el concepto de iglesia. La iglesia no es una institución religiosa como la Iglesia Católica. La iglesia son los creyentes, es el cuerpo de Cristo. Los que han nacido de nuevo son injertados al cuerpo de Jesús. Esa es la iglesia. Y toda la iglesia, todo creyente, es llamado a ser columna y baluarte de la verdad. Los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, que son los 5 ministerios del Señor Jesucristo, han sido puestos para formar, equipar a los santos para que se puedan envolver, para que puedan tomar parte de este ministerio de establecer el reino de Dios en la tierra, enseñando lo que Jesús nos ha dicho. Entonces, ese mismo pasaje de Efesios 4, ¿cierto? Ellos dicen, ahí está. Dice de que los apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera, son puestos para enseñar a los santos. Entonces ahí está la Iglesia Católica que le enseña a los santos. No. Estamos hablando de un ministerio inspirado por Jesucristo que no tiene la soberanía o la autoridad de la palabra. Enseña la palabra. Enseña la revelación de las Escrituras. Por muy apóstol que sea, si a mí me enseñan algo que no está en la Escritura, yo lo desecho. Y lo tengo que desechar. Y ese es el deber del cristiano. Por eso que Dios habita en el corazón del creyente. Es un encuentro personal con Jesucristo. Y es mi deber como cristiano basarme en la palabra de Dios para poder ver qué es lo que recibo y qué es lo que no recibo. A través de la unción que Dios me ha dado. Amén. Entonces nos encontramos con eso. Les recuerdo los versículos que leímos al principio en el video anterior, 2 de Pedro 1 del 10 al 22, donde el mismo Pedro, ¿cierto?, se fundamenta, pese a que él fue testigo ocular de Jesucristo. Y él dice de que lo vio transfigurado. Él fue testigo ocular, etcétera, etcétera. Él no fundamenta lo que está enseñando en eso, sino dice, y tenemos la palabra profética más segura, refiriéndose a las Escrituras. Pablo fue inspirado, escribe inspirado por Dios. Vamos a ver estos textos para terminar. Espero que tenga alguna pregunta para poder ahondar más en esto de la Escritura. Romanos 15:15 dice: Mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada. Vamos a ver otros pasajes. 1 Corintios 5:9. Dice, os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. Versículo 11. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber,
que si alguno llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces aquí estamos hablando de escritos de Pablo donde en sus mismos escritos él deja de ver de que son escritos inspirados por Dios. Vamos a ver Filipenses 1:21. Y esto nos va a aclarar más el tema. Filipenses 1:21. Porque parece que me equivoqué de cita. No, esa cita está mala. Vamos a buscar el otro. Efesios 3:3. A ver si lo puede leer usted, mamá, por favor. Ya, era Filemón 1:21, me equivoqué. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que digo. ¿Puede leer Efesios 3:3? Espéreme. Si puede leer otra vez, que tenía el audio apagado. Ahora sí. Ya, ahí. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces ahí vemos que Pablo escribe inspirado por Dios y él lo manifiesta. Nos vamos a encontrar con un ejemplo que es muy usado por los jóvenes muchas veces, cuando Pablo exhorta sobre las casadas, que si tienen un marido, cuando dice, por ejemplo, dice, y esto no lo dice el Señor, sino lo digo yo, que si tu mujer, ¿no es cierto?, te convierte y estás casada con un infiel, pero él consiente en vivir contigo, ¿cierto?, que no lo dejes. ¿Qué sabes tú, oh mujer? ¿Cierto? Si harás salvo a tu marido. Y dice exactamente lo mismo de los hombres. También cuando habla del tema de la castidad o de la soltería, ¿cierto?, dice, yo quisiera, ¿cierto?, que todos los jóvenes o que todos los solteros fuesen como yo, ¿cierto?, para que no tuviesen aflicción de la carne, porque un soltero o una soltera tiene más cuidado de las cosas de Dios, pero un casado o una casada tiene que cuidar de las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer o cómo agradar a su marido. Pero ¿cierto?, en ese diálogo, ¿cierto?, en ese escrito, él dice, esto no es mandamiento del Señor, sino es mi parecer. Pero después dice, y esto es mandamiento del Señor. Entonces vemos ahí de que él mismo, ¿cierto?, él mismo sabía que estaba siendo inspirado por Dios en lo que estaba diciendo, por causa de la revelación del Señor Jesucristo hacia su vida. ¿En qué sentido? Que él mismo dice que se me apareció a mí como abortivo. En el libro de Hechos vemos de que se le apareció el Señor y le dice, ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado aquí, es necesario que testifiquen en Roma. Entonces nos encontramos de que esa revelación, esa relación, ¿cierto?, era porque Jesús tenía que establecer un fundamento para el ministerio que le había dado, pionero, de ministrar a los gentiles. Amén. Pese a que no era único de Pablo, porque Jesús a los 120 les dijo, recibiréis poder y me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Pablo fue el pionero dedicado a los gentiles, pese a que siempre le hablaba al pueblo judío, pero fue el pionero en las iglesias a los gentiles. ¿Ya? ¿Alguna duda o algún comentario o algo que quiera hablar? Ya, yo tengo unos temas. Bueno, ya hablamos de la incorrupción de la iglesia, ¿cierto? Como dice los católicos, de que la iglesia es incorruptible porque Jesús prometió de que el Espíritu Santo iba a estar con ella. Y claro, es un as que tienen bajo la manga, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Para sacarlo cada vez que uno les cuestiona las cosas que han hecho, los errores que han tenido como institución, porque primero malentienden el concepto de iglesia. Iglesia es el cuerpo de Jesucristo, todos los que Dios ha injertado en su cuerpo, no los que la Iglesia Católica dice que están en el cuerpo. Y esta iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, no es el conjunto de obispos o de pastores, es el conjunto de creyentes. Por eso que nosotros creemos de que el creyente tiene la responsabilidad de leer las Escrituras, de conocer a su Dios, de relacionarse con Dios por medio de la lectura bíblica, de buscar la revelación, de ser enseñado por quienes enseñan las Escrituras. Pero si en algún momento me están enseñando algo que no está acá y yo estoy manteniendo la comunión con Dios, etcétera, etcétera, Dios me va a dar luz de que está errado. Y la Iglesia Católica está errada, no es la Iglesia de Jesucristo. Ellos dicen ser la Iglesia de Jesucristo, pero de otro Jesucristo, que no es el que está en la Biblia. Ahora, esto ya lo hablamos. Uno de los argumentos que dicen, por ejemplo, es de que el evangelio predicado por los apóstoles no se predicó con la Biblia. El evangelio que predicó Pablo, ¿cierto?, o los primeros cristianos, no se predicó con la Biblia. Y claro, hermanos, ¿cómo vas a ir tú a evangelizar a una persona que no cree en este libro con la Biblia? Le vas a decir, mira, te tienes que arrepentir. ¿Por qué? Porque dice en Juan 3, ¿cierto?, que por la fe será. ¿Y quién es Juan? ¿Y qué es eso de 3:16? Entonces, nosotros predicamos la verdad que está en la Biblia, pero no necesariamente andamos con el libro conviértanse, o no deberíamos. Pero lo que predicamos, ¿cierto?, es la verdad que hemos aprendido de las Escrituras, que primero ha sido testificada por Dios en nuestros corazones y después nosotros nos hemos perfeccionado estudiando la verdad de Dios, que ha ido cambiando nuestras vidas. Entonces, claro, los apóstoles no predicaron con una Biblia, y eso es, es ridículo pensarlo, pero sí predicaron con las Escrituras, pese a que no tenían un libro como este del Antiguo Testamento, pero sí usaban y se afirmaban en los escritos, en las enseñanzas de Jesús, para poder demostrar, para poder predicar, y así el Espíritu Santo lo respaldaba. Amén. Bueno, también, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jesús y Felipe. Jesús y Felipe, ¿cierto? Nosotros vemos de que cuando el Señor Jesucristo les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Felipe dice, cuando dice, ¿cierto?, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando Jesús dice de que ya han visto al Padre, entonces él dice, si no me creéis a mí, creedme por las mismas obras. ¿De qué obras estaba hablando Jesús? De las obras que el Padre hacía en él, que daban testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, que daban testimonio de que lo que predicaba y decía Jesús, que eran las Escrituras, estaba respaldado por Dios.
Si Jesús hubiese escapado de los escritos y hubiese predicado o dicho o hecho cosas por su propia voluntad, el Padre no lo hubiese respaldado. No vemos eso con Moisés, por ejemplo, ya que hay tanto cuestionamiento de parte de los católicos sobre, ¿cierto?, el Nuevo Testamento. No vemos eso en el Antiguo Testamento. Moisés, por ejemplo, siervo fiel de Dios, el mismo Nuevo Testamento da testimonio de que él fue fiel, ¿cierto? Pero cuando Dios le dijo, háblale a la roca, y él golpeó la roca, ¿qué hizo Dios? Dio testimonio ante todos de que él no había hecho eso por voluntad del Padre. ¿Cómo? No dejándolo entrar a la tierra prometida. Le hizo un castigo público, porque Dios necesitaba demostrar públicamente que Dios no le había ordenado golpear la roca en esa oportunidad. Entonces, nosotros vemos de que si Jesús se hubiese apartado, ¿cierto?, de los escritos, Dios hubiese dado testimonio. Ahora, la Iglesia Católica y otras muchas más, cuando se apartan de la verdad de Dios, Dios ha dado testimonio que se han apartado, porque le ha quitado, o sea, miren, independientemente que hayan sido los discípulos de Juan, los obispos que estaban reconocidos, porque, hermanos, nosotros tenemos que ver que históricamente, porque no hay sucesión apostólica, hay 12 apóstoles del Cordero que están escritos en los cimientos de la Gran Jerusalén, y ahí no hay escrito ningún nombre de ningún papa, ¿cierto? Ni tampoco dice de que van a haber escritos más nombres, están los 12 del Cordero. Entonces no hay sucesión de Pedro, eso no existe. Primero porque el mismo libro de Hechos nos muestra de que Pedro se sometía al pastorado de Jacobo, por ejemplo. Él fue enviado por la iglesia. ¿Cuándo hay algún versículo, algún dicho de Pablo que haya sido tomado como dogma por la iglesia? Así como, lo dijo Pedro, verdad. Acuérdense que Jesús le dijo, ¿cierto?, a Pedro de que él iba a ser la roca, de que sobre él iba a fundar la iglesia. Vamos a preguntarle al Pedro. No, hermano. Escucharon a Pedro, pero el tema se solucionó por intervención del Espíritu Santo, con respecto al tema de los gentiles, por ejemplo. Entonces, y el que puso orden ahí fue Jacobo, que por lo que hacía, nosotros podemos ver de que él era pastor. Pero Pedro en ningún momento se comportó como el sucesor de Jesús, hermano. Si eran los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, tampoco hay ninguna mención en las Escrituras de que iba a venir otro como Pedro. El obispo que ellos toman como el sucesor de Pedro, que ellos lo toman como sucesor de Pedro, hermano, no era el único obispo que había. En los tiempos de Pablo había muchos. En los tiempos de los apóstoles había muchos. En el mismo libro de Hechos, Pablo pone ancianos. Pablo dice de que el que desea obispado, buena obra desea. Pero ¿quién estaba supervisando eso? Timoteo. Tito. Y esos escritos son para la iglesia. Si hay alguien que desea obispado y que se nombra obispo, y cuando hablo de iglesia no hablo de los otros obispos, sino hablo del cuerpo de la gente, y ustedes ven que no cumple estos requisitos, no es obispo. En la elección de los diáconos, no fue Pedro con los 12 los que dijeron esto van a ser los diáconos, ¿cierto?, sino la iglesia, el cuerpo, tenía que ver en ellos
que se cumplieran los requisitos de que fuesen llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Y no es que sea democráticamente, que la Iglesia vote, sino que la Iglesia, como cuerpo de Jesucristo, cuando está llena del Espíritu Santo y se basa en las Escrituras, nosotros podemos discernir si lo que está pasando está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Y tenemos autoridad para desecharlo o para no desecharlo, según lo que está escrito en la palabra. Les vuelvo a citar el texto de Isaías 8, a la ley y el testimonio. Si no es a esto, no les ha amanecido. ¿Ya? Y tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Tenemos otro ejemplo que lo anoté por acá, de que es... ya voy a hablar de esto. Por ejemplo, tenemos al evangelista Felipe, porque uno de los argumentos que usan es que para creer de que esto es las Escrituras, yo tengo que tener fe en algo que me diga a mí, ¿sabes qué? Estas son las Escrituras. Claro, yo como hijo de Dios, con la gracia que Dios me ha dado, yo le puedo decir a usted, esta es la Biblia, no hay más ni menos, de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Por las razones que ya hemos hablado. Porque Dios ha dado testimonio y me ha revelado de que esta es la palabra de Dios, porque creo en la soberanía de Dios y porque todo lo que te he ministrado, ¿cierto? Y que tú has visto que no ha sido yo el que ha obrado, sino que ha sido Dios, ha sido basado en estos escritos. Tú no los conoces, los tienes que conocer, los tienes que estudiar, y esto tiene que ser la guianza de tu vida. Y ese es el propósito del creyente. Ahora, nos encontramos, por ejemplo, con Felipe. Y aquí está, y esto echa por tierra la infalibilidad de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Felipe llegó a Samaria, y en Samaria ya había alguien, Simón, que había engañado a esa ciudad, haciéndose pasar por algún grande, diciéndoles que el poder que se movía en él era el poder de Dios. Y la gente, ¿cierto?, realmente lo había creído. Llegó Felipe y el poder de Dios que se manifestaba en él, porque dice de que muchos eran sanados y de que de muchos salían demonios, etcétera, etcétera, la gente se dio cuenta de que el poder que se movía en Felipe era mayor que el del Simón, ¿cierto? Y Felipe, su predicación se basó ¿en qué? En demostrar que Jesús era el Cristo. Quizás él no decía, mira, ¿sabes qué? Está escrito en el libro tanto de que iba a venir el Mesías, pero predicaba de que había venido el Mesías. Y la gente empezó a creer. Entonces, y ese es un tema, porque una de las cosas que más atacan al protestantismo, ¿cierto?, o a los evangélicos, y vuelvo a decir, no nos casemos con el protestantismo, hermanos, porque si bien Martín Lutero tuvo una gran revelación, pero fue el inicio de algo, fue el inicio de una reforma. Ya vamos a hablar un tema específico de la continuidad de la Iglesia de Cristo, que no es la Iglesia Católica. Ellos se adjudican ese título y se lo autoadjudican de patudo, ¿no? Pero no siguen las enseñanzas de Jesús, sino creen que ellos tienen la verdad absoluta. Ahora, la verdad absoluta la tiene Jesús y está revelada en las Escrituras. Ahora, nos encontramos con este ejemplo de Felipe y Simón, por ejemplo, ¿cierto? Una de las cosas que nos atacan, ¿cierto?, es que en la iglesia evangélica hay muchas denominaciones. Sí, es cierto, pero yo no estoy defendiendo a la iglesia evangélica, ni a la iglesia protestante, ni a los evangélicos. Yo estoy defendiendo, entre comillas, defendiendo. Sino yo estoy intentando poner fundamento
de la Escritura. Y la Iglesia Católica no se basa en la Escritura. Malinterpreta la Escritura porque no deja que la Escritura interprete la Escritura. Ya les di un ejemplo. Y hay otro ejemplo que sí lo vamos a ver, que es el de la Eucaristía. La misma Biblia me deja ver a mí de que la Eucaristía no es una transubstanciación, como dicen ellos. Pero ellos no se basan en esa autoridad, sino en la tradición que se viene de supuestos escritos históricos, ¿cierto?, de que realmente es el cuerpo y la sangre de Jesús. Literal. La Biblia no nos enseña eso. Entonces, no tienen como, dicen de que la Biblia lo dicen reconocerlo como un libro inspirado por Dios, pero no lo tratan como un libro inspirado por Dios. Dicen que es una inspiración más, pero que ellos también tienen la inspiración de Dios. Entonces, ¿quién los rige? El Espíritu Santo. Bueno, qué fácil decirlo y sacar esa cartita bajo la manga. Pero ¿qué me asegura a mí que te está inspirando el Espíritu Santo? Es que Jesús prometió, ya, pero ¿qué me asegura a mí que tú eres esa iglesia? Es que la historia, pero ¿qué me asegura a mí que realmente, vuelvo, ¿cierto?, a reiterar, que tú eres esa iglesia? Es que la historia, ¿quién me asegura a mí? Si están mal interpretando las Escrituras. Entonces, nosotros vemos de que la infalibilidad de la Iglesia Católica no es algo bíblico. La Biblia nos advierte, cuando Pablo pone ancianos, dice, de vosotros mismos saldrán lobos rapaces que no tendrán piedad con el rebaño. En los tiempos de Pablo. Entonces, si nos encontramos con escritos de los primeros discípulos o de los discípulos de Juan y de los otros obispos, ¿cierto?, que no son todos, deben haber muchos más, ¿cierto?, que contradicen las Escrituras, estaban mal y punto, se equivocaron. Pero no porque lo hayan dicho ellos, es canon, es dogma. Se equivocaron. Amén. Si el Espíritu Santo tuvo que corregir a Pedro, por ejemplo, y tuvo que usar a Pablo, porque ya Dios lo había corregido con respecto a los gentiles, y posteriormente el mismo Pablo lo tiene que confrontar públicamente, ¿qué queda para los otros? Pero ellos no se dejan corregir por la Biblia. ¿En qué estamos? ¿Ya? Entonces nos encontramos, ¿cierto?, también con algunas revelaciones que ellos dicen de que necesitan una explicación extra bíblica. Por ejemplo, dice la revelación de la Trinidad, por ejemplo. Es un tema de dogma que lo tiene que resolver la Iglesia Católica, porque es algo que incluso podría ser considerado extra bíblico. ¿Cómo se relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, hermano, a mí la misma Biblia me enseña que Dios es trino. No porque no diga literalmente Trinidad, yo no voy a creer que Dios es uno en tres personas. Nosotros podíamos desechar esa palabra Trinidad y no usarla si no le gusta. Ya, no la usemos, listo. Pero eso no quiere decir de que no está esa doctrina acá. La Biblia me enseña de que Dios es uno en tres personas, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Cuando está ante ¿cómo se llama? El Sanedrín, ¿cierto? Dice, ya, dinos de una vez, ¿eres tú el Hijo del Bendito? ¿Y saben por qué le hizo esa pregunta? Porque si él respondía que sí, estaba diciendo que era Dios. Ellos sabían que el Mesías era Dios. Dice, y un niño nos es nacido, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, cualidades divinas. Dios es un todo o nada. Sabían que era Dios encarnado. Sabían los escritos donde dice, ellos sabían que Jehová iba a venir en el Mesías a salvarlos.
Obviamente que no lo reconocieron en Cristo. Pero cuando Él dice sí, lo soy, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en la gloria del Padre a la diestra de Dios, etcétera, etcétera, dicen, ha blasfemado. Y hay partes en la Biblia donde vemos de que lo confrontan por hacerse igual a Dios cuando Él dijo, yo soy hijo de Dios, y Él dice, no te vamos a apedrear, ¿cierto?, por tus malas obras, sino por tu blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios, cuando Él dijo, soy hijo de Dios. Porque entendían que el Hijo de Dios era Dios. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra también, por ejemplo, que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. Que cuando en el Antiguo Testamento dice, mi espíritu irá con ustedes, está hablando de Dios mismo. Nosotros vemos que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, el mismo Antiguo Testamento nos muestra de que se está manifestando Dios mismo. Entonces, vemos esa realidad que yo no necesito que la Iglesia Católica me explique la Trinidad si está en la Biblia. La Biblia me muestra la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia. Eso no quiere decir que yo no voy a leer otros libros. Por ejemplo, yo sí leo otros libros que me explican la Biblia. No es el catequesis. ¿Cómo se llama? Por si acaso. Pero sí leo otros libros, pero cuando estoy leyendo el libro y veo de que lo que está diciendo contradice la Biblia, y no mi revelación de la Biblia, sino que lo contradice porque aquí dice una cosa y ahí está diciendo otra cosa, entonces yo desecho el libro. O cualquier predicación o cualquier enseñanza. Y las enseñanzas católicas contradicen la Biblia. Las prácticas católicas contradicen la Biblia. Lo que tolera la Iglesia Católica para ganar adeptos contradice la Biblia. Que creo que eso es lo peor. Entonces, la Escritura es la palabra de Dios. Génesis, Apocalipsis es la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, después vamos a hablar de la sucesión apostólica, que no es como la interpretan los católicos en el versículo donde el Señor Jesucristo le dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Incluso las mismas palabras en griego no nos dejan pensar de que Pedro es esa roca sobre la cual se fundará la iglesia. Porque Jesús usa una palabra roca en griego y otra palabra que significa piedrecita pequeña para referirse, tú ya no te llamarás Cefas, sino Pedro, piedrecita pequeña. Y dice, sobre esta roca, una roca grande, fundaré mi iglesia. Y si nosotros buscamos esa palabra, ¿qué significa roca? Está hablando de Jesús. Jesús es la roca, lo muestra incluso, ¿cierto? El mismo Jesús habla de la roca que es de tropiezo o que lo desmenuza. Pablo habla de que la roca que lo seguía era Cristo, hablando sobre el pueblo de Israel. También se habla sobre el fundamento, la roca, que es Jesús. ¿Por qué Pablo no menciona a Pedro como fundamento? No. Entonces, ¿cómo se llama? En la misma Biblia nos interpreta ese pasaje de otra forma. Ni aún la misma historia que ellos toman para justificar la sucesión pedrina, ni aún la misma historia dice, este es el sucesor de Pedro. Fue un obispo que solucionó algunos problemas. Y si hay escritos históricos que hablen de que alguno de ellos fue el sucesor de Pedro, bueno, está contradiciendo la Escritura, no es. Perdieron el rumbo, se tergiversaron. Así de simple, ahí termina la discusión. Porque contradice la Escritura. Amén. Entonces la Escritura es inspirada por Dios. Y yo creo que eso, y creo que no le voy a dar más vuelta al asunto. Si ven, este no es un estudio, o no fue un estudio basado en demostrar humanamente que las Escrituras, o por qué tenemos que tener solo Escrituras, sino
basado en los fundamentos espirituales que tenemos que tener para saber de que la Biblia es la palabra de Dios. Y que Dios a la iglesia, que es el cuerpo, no son solo los obispos que están ahí arriba, sino a la iglesia que es el cuerpo, a ti que me estás escuchando, cualquier otra persona que me esté escuchando, Dios habita en ti, eres templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que hemos dado tan mal testimonio como iglesia en el mundo que hemos perdido credibilidad. Por eso que cuando a mí me dicen, es que hay tantas denominaciones, pero yo no estoy defendiendo la iglesia evangélica, estoy defendiendo a la iglesia de Jesucristo. Ya, pero dime, ¿cuál denominaciones? Porque ese es un tema que vamos a hablar en el tema de la iglesia, ¿cierto? ¿Cuál es la denominación donde yo debería ir entonces a escuchar la verdad? Bueno, no vayas a una iglesia católica, anda a una iglesia evangélica, porque la iglesia católica contradice las escrituras. No vayas a la iglesia católica, anda, busca dentro de las iglesias evangélicas una que te predique lo que está en la escritura. Si ves que algo contradice la escritura, no tu revelación personal de la escritura, sino lo que dice la escritura, ándate de ahí, porque esa no es la iglesia de Cristo. Y punto. Entonces no es una defensa, porque yo no soy protestante, hermano. Yo estuve en la iglesia católica y la iglesia católica no me entregó la salvación. Yo necesité ser rescatado por la mano de Jesucristo. Y estuve mucho tiempo en la iglesia católica bueno, va a haber tiempo para contar, ¿cómo se llama?, el testimonio. Pero a mí, al contrario, me perjudicó. Tuve que ser liberado, tuve que ser libre. Cuando me di cuenta que en el nombre de Jesús podía ser libre, salvo, y ciertamente Jesús me rescató de la locura y de muchas cosas más, me di cuenta que me había encontrado con el Dios verdadero, con Jesucristo. Por eso soy cristiano, no porque pertenezco a una iglesia evangélica o protestante, porque Cristo me salvó la vida. Y la iglesia católica no predica a Cristo, no concuerda con las escrituras del Dios que me salvó. El Dios que me salvó me dejó esto, que es la Biblia. Y no solo a mí, sino a ti y a cualquier otro. Afirma tu fundamento en Jesucristo, no en una entidad religiosa que se adjudica la sucesión de alguien que Jesús nunca dijo que iba a tener un sucesor. Vamos a hablar de la sucesión, ¿cierto? Que cuando se nombra un obispo no es un sucesor. Yo no estoy preparando un sucesor. Cuando se nombra un obispo, la iglesia está nombrando a alguien a cargo de gente que se está convirtiendo. Y tiene que tener testimonio, ¿cierto?, de que realmente es una persona que va a garantizar la verdad, pero el mismo cuerpo de Jesucristo, ¿cierto? Tiene que ver de que si esa persona contradice la Biblia, perdió el rumbo. Y si no se arrepiente, perdió el rumbo. No es infalible. No hay una sucesión, hay un nombramiento por causa de la necesidad. Amén. Bueno, eso. No sé si tiene algún comentario, mamá, o algo que quiera aportar con respecto a la escritura. Espérame. ¿Nada? Ya. Eso, vamos a orar, porque, como les decía, hemos dado mal testimonio como iglesia evangélica, pese a que mi interés no es defender a la iglesia evangélica, porque llenos de denominaciones, llenos de falsas doctrinas, de extremos, de herejías, a veces muchas iglesias o corrientes son tan herejes o quizás más que la iglesia ¿cómo se llama?, católica. Entonces,
nosotros tenemos que dar testimonio. Lo que nos falta a la iglesia es fundamentar su testimonio en el poder de Dios. Y eso nos cuesta. Porque no es que andamos en busca de las señales, sino que nuestra vida diaria se fundamenta en el poder de Dios en nuestras vidas, en una relación con un Dios verdadero, no con algo que me estoy imaginando, no con algo que estoy creyendo, no con algo que estoy afirmando en mi conocimiento intelectual, sino realmente me estoy relacionando con alguien real, que habla, que se constriñe, que se alegra y que me dejó la Biblia como su palabra y que vela por la verdad, porque Él es la verdad. Y eso me va a permitir instaurar el poder de Dios. La Iglesia Católica puede decir que se han manifestado milagros a través de ellos, pero contradicen la Biblia, no son de Dios, hermanos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras, pero les voy a reiterar uno que creo que ya se los mencioné. Moisés, cuando fue enviado por Dios a libertar al pueblo de Egipto, los hechiceros de Faraón imitaron lo que estaba haciendo, no a la misma escala del poder de Dios, pero lo imitaron. Y el corazón de Faraón se endureció más, y obviamente el de los egipcios también, y quedaron tranquilos. Pero el poder de Dios siempre sobrepasa el poder diabólico del engaño. Y eso tenemos que nosotros andar en el poder del Espíritu Santo. No porque hablas en lenguas tienes la unción de Dios. Es una señal. Pero el hablar en lengua no es el bautismo. No es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu tiene evidencias en tu vida. Bueno, yo sé que ustedes saben que mis enseñanzas se caracterizan por ser prácticas muchas veces. Que las cosas cotidianas nosotros podemos ver cómo el poder de Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Amén. Bueno, eso, hermanos, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias por esta oportunidad. Yo te pido, Señor, que este mensaje, Señor, si tú quieres, Señor, que pueda ser de bendición para muchos que lo oigan, que tú lo puedas hacer llegar a quien le debe llegar y que le abra el corazón, Señor, para que podamos entender que la Biblia es tu palabra, inspirada por Dios, inspirada por ti, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos das revelación de tus Escrituras. Que si nos desviamos de las Escrituras, tú no estás en esa revelación. Tú nos guías a toda verdad, Señor. Guíanos a la verdad para que volvamos a la Biblia, volvamos a la Escritura, volvamos a tu testimonio, para que tu voz, tu rema, nos hable y que siempre va a concordar con la Escritura. Creemos, Señor, en el Dios que nos ha salvado. Creemos que eres un Dios soberano, que la Biblia es tu palabra. No falta ni sobra nada y lo creemos, sí, lo creemos por fe. Porque creemos en este Dios que es todopoderoso y soberano e inquebrantable. No dependemos de una institución religiosa humana, sino dependemos de tu Espíritu Santo. Somos miembros de la Iglesia porque somos miembros de tu cuerpo, no de una institución religiosa. Creemos, Señor, también en el testimonio que tú das de que la Biblia es tu palabra, a través de que por medio de ella has salvado vidas, has impactado al mundo y cuántas otras cosas más, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos. Yo te pido, Señor, que puedas darnos luz, que nos prepares, que si este video en algún momento puede darle luz a alguien, Señor, que quizás está dudando o se cambió al catolicismo, pese a que creo que humanamente los argumentos que hemos hablado no van a ser suficientes para alguien que ha cambiado al catolicismo, pero sí te pido que si está en tu corazón que alguien así lo vea y quieres darle luz, yo te ruego, Señor, que obres tu poder de convencimiento, Señor, que es irresistible ante cualquier argumento humano y estructura, y pueda volverse a ti, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén.